pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Dar gracias significa seguir a Jesús. La mejor prueba, la mejor demostración de agradecimiento a Jesús es seguirle, es obedecer su palabra. En Marcos capítulo 10 leemos los versículos 50 al 52. Esto habla de la historia de Bartimeo. Dice así: él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como he dicho, esta es la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo podía haber acudido a cualquier otra persona buscando la solución a su problema, pero Bartimeo había oído hablar de Jesús y de sus milagros. Hermanos, las personas hoy acuden a brujos, a farsantes que hacen de las situaciones angustiosas su fuente de ingresos. De ahí la importancia del trabajo de la Iglesia de Jesucristo hoy, que es predicar el Evangelio de salvación, es predicar a Cristo para que estas personas oigan de Cristo y acudan y clamen a Él, para que sus ojos sean abiertos y puedan recibir la salvación y la ayuda necesaria. Como hemos leído en el versículo 47 de Marcos 10, dice que oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces, comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos seguidamente a Bartimeo recibiendo la respuesta a su petición. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos también la respuesta de agradecimiento de Bartimeo a Jesús. Dice que una vez recibió la vista, siguió a Jesús en el camino. Hermanos, hay cantidad de personas que acuden al Señor para que sus problemas sean resueltos, y cuando reciben ayuda del Señor, se olvidan y vuelven a su vida anterior. Esto, hermanos, es muy peligroso. Buscan al Señor por intereses personales, y esto es una actitud egoísta. Esta será quizá la causa de que muchos no reciban, porque el Señor conoce lo que motiva al corazón humano. Debemos aprender de Bartimeo, debemos aprender de su actitud, de esa actitud de agradecimiento a Jesús por haber recibido el milagro de la vista. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo agradeció Bartimeo a Jesús? Dice, siguiendo a Jesús en el camino. Cambió sus planes, cambió su camino por caminar con Jesús. Bartimeo demuestra que no solo se le abrieron los ojos físicos, sino que también se abrieron sus ojos espirituales. La mayor y la mejor manera de agradecerle al Señor el milagro de nuestra salvación es seguirle, es darle las gracias por abrirnos los ojos. Por tanto, seguirle es la máxima prueba de agradecimiento, y esto va mucho más allá que un compromiso verbal. Los hechos para Dios son más importantes que las palabras. La historia de Bartimeo es uno de los relatos bíblicos que también nos enseñan y nos hablan mucho sobre la fe. Bartimeo demostró tener una grandiosa fe. Lo vemos en el versículo 50. Dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizá la capa era una de las pocas cosas que poseía. Quizá era la más importante. Recuerda que estaba mendigando, estaba pidiendo limosna. Pero Bartimeo no dudó en arrojarla para tener más agilidad y correr, pese a su ceguera, hacia Jesús. Bartimeo, demostrando su fe, recibió su milagro y también recibió lo más importante, la salvación. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Yo te haría la siguiente pregunta: ¿qué impide que vayas al Señor? Veamos algunas simbologías de la capa. Quizá la capa pueda representar tus posesiones, uno de los mayores lastres que impiden nuestro acercamiento al Señor. Quizá también alguna forma de idolatría. Idolatría, recordemos, es poner cualquier cosa por delante de Dios, y esto puede ser incluso tu familia, pueden ser tus amistades, tu esposo, tus hijos. Darle prioridad a ellos es dejar de cumplir con el respeto, la honra y la obediencia a Dios que merece y que nos exige. Y esto, claro,
traerá la consecuencia de que nuestra familia, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, nunca se van a convertir. Debemos recordar que a Dios no le podemos engañar, que no podemos burlarnos de Él. Así lo enseña la Biblia. También, hermanos, no podemos obedecer a Dios a nuestra manera. No podemos quitar de la Biblia lo que no nos interese y dejar lo que nos interese. La Biblia es palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis y debemos obedecerla toda. Hermanos, la actitud de Bartimeo merece que la imitemos. No debemos olvidar lo que Dios hizo y sigue haciendo por nosotros. Por tanto, debemos andar en el temor a Dios. Temor a Dios es respetarle, honrarle y obedecerle. Recuerda que respetar, honrar y obedecer a Dios es la manera más elocuente y más sincera de agradarle y de agradecerle lo que hace por nosotros, que nos abriera también los ojos espirituales y que nos salvara de la condenación que merecíamos por nuestro pecado, recordando que pecado es desobedecer a Dios, es desobedecer su palabra. La mayor, por tanto, y mejor muestra de agradecimiento al Señor es seguirle, es obedecerle. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.